Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar con este extraordinario Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Caferata. Y como ha sido la línea de expositores del más alto nivel de América y Europa, hoy continuamos con una extraordinaria disertante, la doctora Sheila Abed de Paraguay, quien ha sido designada miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez y sabiendo su capacidad y su conocimiento del tema, pues es un gusto tenerla aquí. Bienvenida a esta conferencia y sobre todo a la academia también, Sheila. Muchas gracias, José de Jesús. Es un honor. La doctora Sheila Abed sirvió en el Consejo de la Represa Hidroeléctrica Binacional Argentina-Paraguay, Teyacretá, de 2016 a 2018 como ministra de Justicia de la República de Paraguay, también de 2013 a 2016. Fue presidente de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de noviembre de 2004 a septiembre de 2012, y fue también enviada especial de Justicia Ambiental para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Fundadora y directora ejecutiva del Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA, en Paraguay, y presidente de la Alianza para la Conservación de Latinoamérica y el Caribe, ALCA. Posee un título de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, una prestigiosa universidad, en Derecho Ambiental por la Universidad de Limoges en Francia, por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, también egresada de la Universidad de Buenos Aires, un currículum súper vasto, áreas clave de expertise, políticas públicas, derecho ambiental, justicia, energía y desarrollo, diplomacia para la sostenibilidad, y es nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, una extraordinaria jurista que hoy abordará el tema el derecho y su función en el comportamiento social. Sheila, pues vamos a iniciar porque viene una disertación bien interesante como las que se han venido dando en este congreso concatenadas. Es increíble, ¿no? Tantos días y el nivel de calidad se mantiene. Entonces, ¿qué viene seguir con esta línea? Sheila, ¿cuál es la relación del derecho y los cambios de la sociedad a través de la historia? Empezando por algo que es de mi interés particular en este momento, y es una línea de investigación que estoy haciendo, es el tema del comportamiento y cómo ha atendido el derecho toda la parte social, la interacción social durante la historia. Bueno, convengamos que el derecho es una creación humana que buscaba atender ciertas necesidades como las normas de comportamiento social, alcanzar la justicia, resolver conflictos, pero también tenía que responder a una serie de realidades, porque el derecho no es neutro, no es un concepto neutro, es un concepto que viene atravesado por varios factores que inciden sobre él, factores económicos, políticos, sociales, culturales e históricos. Pero digamos que a lo largo de la historia, el derecho no siempre reconoció esto. Si vamos, por ejemplo, al derecho romano, voy a hacer una rápida pasada de cómo ha sido siempre la interacción de los seres humanos con el derecho, no tenemos que olvidar que con el derecho romano tenía como base dura lex sed lex, ¿verdad? O sea, le atribuía como una especie de entidad separada que no atendía todos los procesos sociales. Esto viene después recogido en la lógica de Kelsen, ¿verdad? El formalismo jurídico, que también decía Gesetz ist Gesetz. Las leyes se cumplen. Aparece luego el positivismo, que dice las normas es lo que importa que entendamos, es lo importante que analicemos, ¿verdad? Entonces vamos yendo en una corriente que no siempre atendía lo que era la participación de todos estos factores que había nombrado antes. Posteriormente viene el historicismo, por ejemplo, que aparece de la mano de Savigny, y ahí ya dice, bueno, pero esperen, tenemos que atender el contexto histórico, el regional. Ahí se van abriendo otras ventanas, el utilitarismo de Bentham que dice, pero las normas tienen que hacer bien a la mayoría, tienen que traer un beneficio a la mayoría y tienen que tener una utilidad práctica. Son nuevos avances que fueron permitiendo ampliar el alcance de todo lo que tiene que ver con la normativa. Pero luego, y esto es algo muy interesante, empieza la sociología del derecho. Empieza con gente
como Roscoe Pound, como Julius Stone, en donde empiezan a decir, esperen, nosotros tenemos que atender los fenómenos sociales, porque hasta entonces, generalmente, el derecho era un fenómeno posterior. ¿Qué significa un fenómeno posterior? Que en líneas generales lo que hacía era que validaba una conquista social y dictaba el formalismo para ponerla en vigencia. Generalmente, después de todas las grandes revoluciones del mundo, aparecían grandes reformas legales y esas reformas legales aseguraban esas conquistas sociales. Pero era poco lo que se hacía en un ex ante, que era reconocer que el derecho puede ser un fenómeno contextualizador de todas esas cuestiones que estábamos hablando. Yendo muy rápidamente, después de que se empieza a hablar de la sociología del derecho y se empieza a mirar al entorno y a todos los fenómenos que aparecen, ahí irrumpe algo que es muy interesante, que es la teoría general de los sistemas. Y la teoría general de los sistemas, a través de gente como Niklas Luhmann, por ejemplo, dice, nosotros vivimos en un entorno. Y el derecho empieza a mirar ese entorno, ¿por qué? Porque la propia naturaleza de las cosas que iban surgiendo y sucediendo le hacían tener que ver su entorno. Ni qué decir en la realidad que vivimos ahora, ¿verdad? Que todos los días abrimos el diario y vemos que una sequía ha producido unos incendios, como en el país vecino nuestro, que también en el mío fue hace poco, en Paraguay, pero en Argentina ahora hay toda una provincia hermosísima que está bajo el fuego, pero también ayer o anteayer hubo un deslave enorme en Petrópolis, en Brasil. Entonces, desde luego, el ser humano tuvo que empezar a mirar a su entorno y eso le hizo mover de a poco su eje, de algo totalmente antropocéntrico a algo más biocéntrico o ecocéntrico. Eso fue fundamental a través de personas que marcaron, como un Tom Lovejoy, que murió hace muy poquito y que ya habló de biodiversidad, acuñó el término biodiversidad, o un Aldo Leopold, que habló de la democracia de la tierra. Entonces vemos cómo el derecho fue cambiando su forma de interactuar ante los factores que inciden sobre ella, y sobre todo los factores sociales, los factores políticos, los económicos, los culturales, hasta llegar ahora en donde lentamente vamos abriendo paso y todos los expositores que me antecedieron hablaron de esta nueva corriente de la filosofía del derecho que se ve reflejada en la normativa sobre el biocentrismo o ecocentrismo. Gracias, Sheila. Qué importante es conocer todo este tema para ver el cambio de paradigmas, como lo están señalando aquí en específico. Ya viendo esta relación entre el derecho y los cambios de la sociedad, precisamente a través de la historia, Sheila, ¿cuál es su funcionalidad? Claramente, la funcionalidad del derecho tiene primero organizar a las sociedades, ¿verdad? Popper dice que el derecho es una ingeniería social, crea ingeniería social y es un concepto al que me adhiero, ¿verdad? También es un método de control y de cohesión social. También es el que regula y pone en su lugar a la atención de las minorías con las mayorías, los vulnerables, a quienes dan titularidad de derechos, y eso es fundamental. Pero también para la resolución de conflictos. Y hoy en día, con la cantidad de conflictos ambientales que tenemos, el rol del derecho, la funcionalidad del derecho, basándonos en ese nuevo ecocentrismo, es absolutamente fundamental. También, y a mí me encanta esto, estuve en un gabinete de ministros, fue ministra de Justicia, pero me parece que la funcionalidad del derecho con respecto a la legitimación y la limitación del poder sigue siendo fundamental. La limitación del poder como dándole organización al Estado, estableciendo los límites y cuáles son a su vez los mecanismos a través de los cuales las sociedades manifiestan sus intereses, sus necesidades y cómo éstas se legitiman a través de la construcción del derecho. No me quiero olvidar de algo que para mí es una función del derecho de cuño reciente, pero absolutamente fundamental, que es la promoción del bienestar. La promoción del bienestar como una nueva forma de promover conductas que
reflejen realidades y puedan ayudar a crear situaciones más justas. Sheila, ¿cómo influye su aplicación y el cumplimiento del derecho ambiental todo este tema? Influye total y absolutamente. Primero, quiero hacer mención muy rápidamente al hecho que una cuestión muy interesante es que ahora ya se está cambiando, porque ahí es hacia donde me quiero dirigir para concluir, se está cambiando la forma represora que solamente castigaba las conductas antijurídicas a una cuestión promocional, como estaba manifestando antes. Una cuestión promocional donde se promociona la justicia, las cuestiones de valoración de la sociedad, y aquí podemos ver muchas, ¿verdad? Cómo se puede conseguir el cambio de comportamiento de las personas a través de normas que promuevan esto, que promuevan ese cambio de comportamiento, esa expectativa de conductas que promueva situaciones más justas. Y en este sentido, el derecho ambiental va a recibir los beneficios de este nuevo modelo de tratamiento del derecho. En ese nuevo tratamiento del derecho que estableces tú como de una forma represiva a una forma promocional, ¿qué tan complejo precisamente es el cambio y las modificaciones de la conducta de la sociedad? Bueno, es bastante complejo porque digamos que el ser humano lo más importante que necesita entender es que es parte de un sistema autopoyético, un sistema que para su permanencia y funcionamiento tiene que estar en perfecta armonía, en una simbiosis cooperativa entre la naturaleza y el ser humano. Pero para ello tenemos que hacer, y yo creo que es lo importante ahora, nuevas propuestas válidas que recojan el sentir de la sociedad, pero también apunten a un nuevo cambio de paradigma. Por eso es que es tan importante apoyarse en las ciencias sociales, en la economía, en la antropología, y voy a hablar un poquito para finalizar esto, en las neurociencias, para poder hacer ese cambio conductual. Porque los cambios conductuales, así como los factores inciden en el in, también inciden en el out, o sea, en el final del proceso conductual. Entonces, si no se atienden las cuestiones económicas, las cuestiones sociales, las cuestiones culturales, las cuestiones políticas, es muy poco probable que tengamos éxito en lo que a mí me interesa, que es la aplicación, el cumplimiento de la normativa que tiene que ser consensuada, tiene que ser fruto de un consenso, de un proceso educativo, de un proceso que atienda los regionalismos, que atienda el approach ecosistémico. Esa es la única manera en que esto se convierta en una realidad, y por eso es que es tan importante esa intersección entre las ciencias y también todo lo que las ciencias naturales nos pueden. Sheila, en este sentido, pues, del cambio de paradigma en el tema de influir en la aplicación y cumplimiento del derecho ambiental y esta nueva forma más promocional, ¿qué tan importante es precisamente la información y la educación ambiental? Es absolutamente fundamental. Y en la aplicación y el cumplimiento yo creo que es básico, porque aparte, para poder establecer los escenarios a través de los cuales podamos desarrollar normas que vengan a ser efectivas, eficaces, la educación es una, pero para tener también los elementos necesitamos, por ejemplo, datos, necesitamos tener información verificable, necesitamos capacitación a todos los niveles, incorporación. Yo la educación no lo veo solamente como esa formal, la educación formal es importante, pero también todo eso que nos puede nutrir en ese cambio de paradigma. Y cuando hablo de datos, me llama la atención. Yo soy una persona que respeta mucho el conocimiento tradicional. Mi país es famoso por eso. Nosotros hablamos 2 idiomas y dentro de nuestra cultura, del ethos del paraguayo, está profundamente imbuido todo lo que tiene que ver con nuestros conocimientos tradicionales, tanto en la medicina como en la observación de la naturaleza. Y recientemente me llamaba la atención porque me gusta mucho salir al campo y visitar a la gente, y me impresionaba el conocimiento tradicional con respecto a datos que nos pueden, decían, por ejemplo, cuando florece esa maleza, que para mí era solamente una maleza, significa que va a llover.
O si es que tal pájaro canta, significa que tal. Pero como hubo un divorcio total y absoluto, en donde hemos dado la espalda a todo eso, nuestra educación ambiental creemos que sale de aulas con aire acondicionado, en donde algunos profesores están escribiendo, pero no necesariamente. Es ese darnos la vuelta y mirar a esa simbiosis cooperativa que hablaba del hombre con la naturaleza. Sí, qué interesante, ¿no? En esta simbiosis cooperativa que tú abordas, cómo de alguna manera nos tenemos que reencontrar con la naturaleza de la cual nos hemos alejado, pues para que los cambios de la sociedad sean guiados, ¿no? Hacia el elemento básico que permita, a través de esta forma promocional, pues generar el respeto a la misma, ¿no, Sheila? Absolutamente. Y justamente, ¿por qué es tan importante promover estas nuevas normas de comportamiento? Porque hay muchas que están dentro nuestra, pero las hemos dejado de lado, porque se supone que nuestra orientación tiene que ser hacia lo construido, hacia lo artificial, porque eso entendimos como progreso. Y eso es lo que te comentaba antes de empezar esta entrevista, que me llamaba la atención, de Gonzalo Soso, que hablaba de la apertura de otros mundos posibles, ¿verdad? Y cómo deberíamos conectarnos con esos mundos posibles en donde nosotros creíamos que éramos modernos. Lo estoy parafraseando a Bruno Latour. Sí. Pero en realidad no somos modernos, nos alejamos y dejamos todo lo que podría habernos servido en distintos campos. Hay toda una orientación ahora que se llama la biomímica, que es copiar todos los procesos naturales y el gran conocimiento que existe, y también no solamente en los seres humanos, sino cómo los caracoles se defienden del calor, la forma de construcción de su caparazón, cuestiones así, de una quizás simpleza que la gente deja de lado, pero que a lo mejor era la respuesta para cómo debemos construir nuestras ciudades, cómo debemos vestirnos, cómo debemos crear nuestras fibras, cómo tenemos que darle valor a nuestros aceites, y todo eso creo que es parte de esa apertura de mundos posibles en donde vamos a poder dar valor a aquello que ahora no tiene valor. Oye, Chela, cuando hablamos precisamente de estos cambios conductuales, los cambios de la sociedad a través de la historia, incluso, por ejemplo, retornar la base de la misma sociología, ¿no? Desde su génesis, ¿cómo tomaba, por ejemplo, de base, lo tomó en su momento en la generación, en la creación de la sociología como ciencia? Augusto Comte, la física, Albert Spencer, la biología, Gabriel Tarde, la psicología, todo este fenómeno, y cómo esto se ha venido olvidando, ¿no? Y segregamos todas estas ciencias cuando hay un aspecto y un manejo cada vez debe ser más interdisciplinario, ¿no? A pesar de que se hable de la expertise. Total y absolutamente. Y ahí te quería hacer mención, Jesús, a dos cuestiones que ahora me están interesando mucho. Creo que hay una cantidad de colegas que estamos investigando algo y profundizando en el tema. Uno tiene que ver con la economía del comportamiento, ¿verdad? Para poder reconocer todos los sesgos que tenemos como seres humanos y que nos hacen actuar de una manera o de otra. Entonces, ¿cómo intervenir en esas decisiones que toma el ser humano diariamente y que moldean, plasman nuestra realidad, ¿verdad? La economía del comportamiento, ahora que empezó con el análisis económico del derecho para valorar cómo se tomaban cuánto salía la toma de decisiones, ahora vamos a un poco antes que eso, a no solamente cuánto sale ir en una decisión hacia un lado o al otro, sino cuáles son los sesgos que nos obligan a tomar una decisión y cómo se podría cambiar ese comportamiento. La economía del comportamiento me parece fascinante, creo que es bastante una respuesta que nos va a poder ayudar a todo lo que es la aplicación y el cumplimiento del derecho ambiental. Es que es interesante. Perdón, es interesantísimo lo que estás investigando, lo que estás desarrollando, porque sí estamos hablando de derechos de la naturaleza, del derecho ambiental, etcétera, etcétera, pero abordar el tema de las conductas y de alguna manera en este sentido guiarlas es clave, porque si hablamos de decir, oye, vamos a implementar esto, no hay cultura de la legalidad, pues estamos mal. Y qué bueno que se generen este tipo de análisis tan profundos, de un manejo, reitero, interdisciplinario, cómo conocer y reconocer la historia, cómo ver el fenómeno histórico, ver el fenómeno social, el fenómeno psicológico, todo este tipo de cuestiones, para en su momento ver este aspecto de la aplicación y sobre todo el cumplimiento del mismo derecho ambiental. Y como lo señalas tú,
con ya un conocimiento, con todos estos temas, generar esta forma diferente que de naturaleza meramente promocional. También un área que se está desarrollando mucho y que apoya el derecho ambiental es el de las neurociencias. El de las neurociencias porque la comprensión del funcionamiento de la mente que emerge de la investigación neurocientífica nos ayuda a poder tomar decisiones que puedan impulsar esos cambios conductuales, ¿verdad? Y yo pienso que esto es el futuro, ¿verdad? Es el futuro, el poder relacionar todas las disciplinas. No hay que olvidar que el iluminismo vino a través del ser humano renacentista. ¿Qué era el renacentista? Aquel que tenía interés por todo, no que vivía solamente en un silo, yo soy abogado, solamente me ocupo de las leyes y no me expliquen otra cosa porque no me interesa. ¿Verdad? Ese espíritu renacentista, y si me permitís adelantarme un poco, creo que un renacentista es definitivamente Néstor Cafferata, porque te estás adelantando. Bueno, soy un poco acelerada. Pero bien, es que es cierto, se siente, nace. Es pero realmente el ser renacentista era aquel que buscaba, que le interesaba el conocimiento, que buscaba la explicación a las cuestiones naturales, que se quedaba sorprendido y le parecía magnífico un rayo, ¿verdad? ¿Qué es lo que eso hoy en día le damos la espalda a eso? Pero ahora estamos viviendo las consecuencias de haberle dado la espalda a todo lo que en su momento tenía significado y vivir solamente en el mundo artificial creado que nos separó, y es difícil volver a construir ese puente. A mí me interesa mucho la filosofía como base del comportamiento humano, y creo que para mirarlo desde un punto de vista axiológico, de creación de valores, hay que poder estudiar y apoyarse en estas ciencias. Sí, no, es clave y se ha venido analizando a profundidad en cada una de las disertaciones de ustedes. Sheila, hablas precisamente de este cambio de forma, de una forma represiva, una forma promocional con todos los elementos que has venido dando, cómo se influye en la aplicación y cumplimiento del derecho ambiental. ¿Cuáles son los errores más comunes que hay y sobre todo que has detectado tú con esta investigación donde has profundizado? Bueno, sigo profundizando y tengo profesores magníficos como Hugo Asiarri, que es argentino, también forma parte de un grupo muy querido de colegas, y que me empezaron a abrir las puertas. Yo pienso que hay que derribar los obstáculos que tenemos, ¿verdad? Hay ahora toda una teoría nueva también que se llama la teoría del empujón, o en inglés se llama nudge, ¿verdad? Y ahora salió la segunda parte que es el sludge, que significa algo así como lodazal, que, perdón que diga, a mí no me gusta mucho hablar en inglés, pero sí es que estoy haciendo una conferencia en español, pero también pienso que el lenguaje es una forma de manifestarse y no le tenemos que dar más que ese valor que ya en sí es muy importante, pero el conocimiento que se está desarrollando alrededor de estas nuevas teorías a mí me parece fascinante, porque ¿cuál era la manera de trabajar para el derecho en sí y también para el derecho ambiental? Creando cada vez más sanciones. A veces las sanciones eran inadecuadas. Muchas veces hacían que se produzcan fenómenos asociados terribles como la corrupción, como sabrás, en todos otros países. Entonces, la manera de verlo desde el otro lado, que es el del cambio conductual a través de derribar los obstáculos, dar empujones para que esos cambios de comportamiento, esas expectativas de conducta se produzcan, creo que va a ser fundamental para ese futuro en donde, ¿cuál es la realidad hoy en día? Tenemos escasez de recursos para todo el tema ambiental porque no tenemos suficientes inspectores. Los permisos son súper complicados. ¿Qué es lo que hacemos? La tormenta perfecta para que el derecho ambiental no se cumpla, para que sea letra muerta, para que todo lo que se trabajó por los convenios internacionales. Yo solamente pienso que cuando en los años 90 se hablaba de los AMUMAS, los acuerdos multilaterales ambientales, la gran base de ellos
era la cooperación internacional. Y ahora nos encontramos en uno de los puntos más bajos del derecho internacional. Entonces, quiere decir que nos hemos equivocado en la forma de aproximarnos a esa realidad. Y por eso que a mí me interesa estos cambios conductuales que nos separen, que derriben los obstáculos que pusimos para sancionar las conductas antijurídicas, para crear una enorme cantidad de procesos, de permisos, de autorizaciones, toda esa parafernalia que realmente no resultó como esperábamos. Sí, o sea, ya la voluntad, ya el aspecto volitivo, cómo emerge, ¿no? O sea, dar a conocer a profundidad el tema. Y Sheila, es un tema muy interesante, la verdad, que es el poder pensar, ¿no? Lo que tú reiterabas en la filosofía, en su génesis de la filosofía, que buscaba el arqué de la física, el principio de la vida, cómo se empieza a dar todo esto, porque a veces nos faltaba reflexionar cómo está evolucionando el derecho para atender todos estos cambios que son complejos, porque son cuestiones conductuales que representan severas dificultades y barreras que hemos puesto a través de la historia. Yo creo que hay que mirar la realidad y aprender de las lecciones y trabajar, como decía, interdisciplinariamente. Y sobre todo pensar, por eso que te comentaba que me gustó lo de la apertura de los mundos posibles. ¿Será que podemos hacer algo mejor que esto? ¿Será que podemos, que ese paradigma del que habla mi gran profesor también Lorenzetti, de cambiar a un nuevo paradigma es posible? Yo creo que todos los seres humanos nos damos cuenta que estamos en dificultades y que queremos salir de esto, ¿verdad? El mundo es desigual. Si hablamos de los seres humanos, los recursos se están agotando en el mundo entero, hay problemas de energía terribles, los costos de transacción de todo se ha disparado. Entonces, ¿cómo podemos hacer este nuevo mundo para todos? Creo que es, y todas, creo que es una cuestión en la que tenemos que arriesgar. Y yo, por ejemplo, pienso que la reflexión no es pérdida de tiempo. Muchas veces nuestras escuelas de derecho, sobre todo las latinoamericanas, son muy positivistas y creen que el abogado, o los operadores del derecho están perdiendo el tiempo si se ponen a reflexionar, pero no es nada más alejado de la realidad. Aquí lo más interesante que hablabas tú, que va de la mano con el tema de la sociología urbana, este tema de la especialización, pero hoy en día el manejo interdisciplinario, ese reflexionar, o sea, como que seguimos actuando mecánicamente. Hace unos días estuvo con nosotros Luis Armando Tolosa, juez que dictó estas sentencias, ya las ubica, ¿no? Dándole personalidad jurídica a la Amazonía peruana, la del oso chucho, donde les da personalidad jurídica. Y a veces se entiende más que en muchas de las ocasiones los jueces también sean filósofos, ¿no? Claro, y esa nueva titularidad de derechos, cómo se ejerce esa nueva titularidad de derechos, yo creo que esas son las últimas fronteras que hay que saber pulir. Pero definitivamente sí creo que si tenemos respeto, hace poco para prepararme para esta conferencia estuve volviendo a revisar a Aldo Leopold. Aldo Leopold dice que cuando era joven trabajaba llevando a cazadores para que en esos programas que en su momento se hicieron para, por ejemplo, terminar con ciertos felinos porque amenazaban al ganado, y dice que se acercó a un zorro y vio en sus ojos verde amarillos cuando el zorro estaba muriendo, y él dice, yo sentí en ese momento que algo también moría dentro mío, pero nacía algo nuevo, y eso es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿verdad? Que nazca de todo este difícil momento que estamos viviendo como civilización, que nazca algo mejor. Sheila, hablamos de esta relación del derecho y los cambios de la sociedad a través de la historia, del cumplimiento del derecho ambiental, la nueva forma, la mutación, el cambio de la forma represora, la promocional. ¿En qué momento estamos? O sea, ¿hacia dónde vamos en ese sentido? ¿En qué estatus estamos con relación a estos cambios que se requieren y que tú has profundizado en el estudio? Bueno, yo creo que lo que se ve reflejado en la política, como te decía, el derecho no está aislado, todos los factores inciden sobre él. Y así como hablamos de la grieta que hay en todas partes del mundo, es un momento de mucha rispidez, hay mucha fricción entre las posiciones, y muchas de las posiciones que están tan enfrentadas
yo creo que la línea que las divide es el miedo, porque existe mucho miedo de cuáles van a ser los empleos del futuro, cuál va a ser mi lugar en este mundo del futuro, cómo voy a manejarme con la inteligencia artificial. Si ya no tenemos vehículos movidos a combustible fósil, ¿cómo nos iremos de un sitio a otro? ¿Será que ya solamente vamos a hablar así a través de un Zoom o vamos a poder sentir un abrazo, ver a una persona? Y entonces yo creo que el miedo está haciendo que esa grieta entre el mundo que se niega a irse y el mundo que está llegando no puedan conjugarse adecuadamente. Sí, por ejemplo, los niveles de autonomía de las embarcaciones ahora es impresionante. O sea, parece que en muchas ocasiones, francamente, el ser humano sale sobrando. Entonces, a lo mejor en este cambio de paradigma hay miedo, ¿no, Sheila? Hay mucho miedo. Y en el derecho, yo tengo colegas que dicen, bueno, pero si el día de mañana los algoritmos van a poder responder y las personas van a entrar a una página web y van a poder responder todas las preguntas que tienen sobre cuestiones legales, ¿qué va a ser de nosotros? Pero ahí está la diferencia. El ser humano es el único que va a seguir reconociendo esos intereses de la sociedad en su momento. Hay que recordar solamente que las conquistas sociales, y aquí viene algo que también me interesa del derecho. El derecho puede ser el que recoge como un fenómeno posterior. Por ejemplo, como decía, las grandes conquistas sociales trajeron reformas legales, pero qué importante es también estar ex ante, ¿verdad? Tratando de anticipar problemas, tratando de que no se materialicen ciertos conflictos, ¿verdad? Y yo creo que ahí todavía el ser humano, y más todavía si pone su ingenio para servir con esta nueva forma de un mundo más cooperativo, con respeto al entorno en el que vive, yo creo que va a empezar a eliminarse esa grieta enorme que existe ahora entre los distintos puntos de vista que se dan en todos los escenarios, en el mundo económico, en el social, en el político, y solamente se están agudizando. Pero a mí me da esperanza porque creo que en algún momento nos vamos a dar cuenta que esto tampoco es sostenible. Claro, ahorita fíjate todo este tema de las ciencias, incluso la madre de las ciencias que has abordado, la filosofía. En el cambio de paradigma y ahora en esta forma represiva que se ha sustituida por una forma promocional donde se entiende en esencia el porqué de las cosas, que solo tenemos que hay que cuidarlo, adquiere una trascendencia mayúscula. Total y absolutamente, total y absolutamente. Y ahí, como decía, sigue siendo el ser humano, no puede ser reemplazado por un algoritmo, ¿verdad? El ser humano es el que reconoce los fenómenos sociales, los modelos afectivos, los intereses de las familias, los cambios conductuales, todo eso solamente puede seguir siendo el ser humano en su mejor versión. A mí me gusta eso de que los seres humanos tenemos que buscar nuestra mejor versión. Oye, cuando hablamos de estos temas de la historia es increíble, ¿no? Porque yo recuerdo a Norberto Bobbio cuando hablaba sobre todo el tema de las formas de gobierno en el pensamiento filosófico, histórico, que abordaba un debate y una discusión que se daba en su momento entre algunos, gente muy valiosa. Heródoto los analizaba, estaba mejor Darío, estaba Megadizo, estaba gente de este nivel y abordaba, no, pues la mejor forma de gobierno es esta, la democracia, la monarquía, etcétera, y dubitaban, y cada quien daba sus razonamientos profundos. La razonabilidad, todo este tema del entendimiento, la comprensión, se dimensiona como debe de dimensionarse, ¿no? Porque a veces se actuaba en automático, de una manera o como autómatas, y era para que destruir la naturaleza. Estos temas y estos nuevos constitucionalismos regionales que le abonan al global, pues se han venido dando entendiendo que nos estamos acabando el mundo que vivimos y, como reitero, es el único. Está permeando la ciencia, está permeando la filosofía para poder generar una historia pues que tenga una línea diferente en cuanto a la protección de la naturaleza, de este mundo, en cuanto al tránsito de paradigma, ¿no? De un paradigma hacia un paradigma biocéntrico,
estamos cambiando toda esa visión, toda esa mentalidad, Sheila? Yo creo que va a llevar todavía un tiempo, pero también así como dicen que para que el ser humano haya duplicado su conocimiento, llevó más de 10 siglos y ahora después fueron 10 años, después fueron 2 años y ahora son como, creo que cada 6 meses. Supongo que eso también se va a ir adelantando. Creo que va a llevar mucha sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Porque las posiciones están así como muy estancadas, pero también yo confío mucho en la juventud, confío mucho en que ellos las nuevas generaciones nacen como unas lucecitas prendidas en las cuales van como incorporando más rápidamente. Y a mí me llama la atención porque uno puede decir, no, es porque nacen en hogares que los motivan. No necesariamente. Yo creo sí que existe algo, no sé si es metafísico, pero sí que hace que las nuevas generaciones tengan intereses importantes en ese sentido. Quizás sea solamente la observación de la realidad, ¿verdad? Que ya los impulsa a eso. El que sea precisamente el derecho ambiental intergeneracional, el que se tenga a proteger las actuales generaciones, pero las generaciones futuras, el poder hacer comprender este sentido, pues, del manejo hasta de tercera y cuarta generación que tiene implicaciones el derecho ambiental, puede ser un elemento, un detonante, un elemento fundamental para que esta forma promocional tenga actualidad. Absolutamente. Yo creo que el principio de equidad intergeneracional es algo que tenemos que tomar con mucha humildad, ¿verdad? Como generación que ahora estamos haciendo uso y mal uso y abuso de todos los recursos, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar en ese concepto que nosotros somos tenedores, pero que tenemos que traspasar eso a nuestros hijos y nietos. Y hablo de hijos y nietos porque la cercanía hace en el ser humano que tenga mucho más sentido, Claro. un sentido de apropiación y de entrega. Hasta de compromiso, ¿no? Exacto. Oye, Chela, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un tema, todos me han encantado, es evidente, es un congreso fuera de serie. La academia siempre ha procurado, desde que se dé un reconocimiento, un homenaje a gente que lo merece y los que participan sean gente muy calificada en la materia. Hoy que estamos hablando de hacia dónde nos arroja y hacia dónde nos lleva la sociología urbana en el tema de la experticia. Pero de verdad estoy fascinado, estoy comprometiéndote ahora como miembro honorario de la academia, antes de cerrar con lo de Néstor, para que sigamos desarrollando algunos temas que tienes en investigación que valen muchísimo la pena y que ya estás comprometida, Sheila. Me encanta, va a ser un placer. Oye, Sheila, pues después de todo esto, la verdad me quedé fascinado. ¿Quién es Néstor Caferata? Primeramente como ese profesional del derecho, ese hombre que le ha aportado en la doctrina, en la jurisprudencia, la investigación del desarrollo del derecho ambiental. ¿Quién es Néstor? Bueno, justamente varias veces ya intenté, porque realmente que Néstor es alguien para mí muy especial. ¿Y por qué es muy especial? Hace más de 20 años que somos amigos y yo puedo decir que él es el ejemplo del ser humano renacentista, un hombre interesado que creó, interesado, interesante, un hombre humilde ante el conocimiento, pero también tan absolutamente innovador. Hay cuestiones que a mí me han resonado y me siguen resonando, como por ejemplo aquello del derecho mutante, el derecho ambiental, un derecho mutante. Mucho de lo que hoy hablé en la entrevista contigo muestra ese derecho mutante, ese cambio que fue sucediendo en el derecho, y él habla también de un derecho bifronte, que es que da la vuelta y mira a las personas, mira a la naturaleza. Hay que pensar que pocos profesores han tenido esa posibilidad, que esas definiciones hayan quedado como acepciones que están generalizadas en todas las escuelas de derecho de Latinoamérica. Ya se habla siempre del derecho bifronte, el derecho mutante ambiental, y por eso yo creo que él abrió la cabeza de mucha gente. ¿Y a qué me refiero? Néstor como profesor es un maestro. ¿Por qué? Porque dice que el verdadero maestro te da dos cosas: curiosidad y sed.
sed de seguir investigando y curiosidad por todo lo que se queda alrededor. Y yo creo que en eso, bueno, Néstor Caferata, un gran maestro. Oye, ya lo defines un poquito, diste el ser humano, pero Néstor, el amigo que todos conocemos, que es broma. Bueno, ya lo avanzo porque tienes que darme tu visión de Néstor, el amigo, el ser humano. Bueno, yo creo que Néstor tiene la humildad del grande, porque aquel que es realmente grande se comporta de una manera, ¿verdad? Y yo creo que primero tengo que hacer hincapié en su enorme generosidad. Es un hombre generoso con sus conocimientos, con su tiempo. Es un hombre que presta atención. Esa es una cuestión también que siempre me fascinó sobre él, que es una persona que cuando se encuentra contigo, toda la atención es para vos, es para tu persona, es para lo que te trajo junto a él. Y siempre interesado y nunca le parece una nimiedad lo que se le acerca. O sea, la verdad que para mí fue un poco difícil porque estaba con unos tiempos un poco complicados, pero para mí participar de esta entrevista fue algo muy importante porque hacer un tributo a una persona que yo admiro y respeto tanto era fundamental. No, gracias. Yo lo queremos mucho. De verdad, me ha tocado muchas experiencias en Iguazú. Se pone un gorrito, es bromista. Y una vez nos tocó, después de que yo diserté en Santa Fe, hablé del amparo, de la génesis del amparo en México en 1840, algunos temas. Y veníamos con la inquietud y hasta entre debatiendo en el vehículo de Santa Fe a Rosario. No, hombre, me traía risa y bromeando. Nos quedamos en Rosario. Al día siguiente avanzamos a La Campana, ahí cerca de Buenos Aires, que es... Sí. Y seguíamos con el tema, pero de una manera tan agradable, como dices tú, tan humilde, una visión diferente en algunos temas y encontradas en otro, pero siempre respetuoso y siempre con esa voluntad de aportar, un gran ser humano. Pero bueno, reiteramos, Sheila, que ha sido muy agradable tenerte por primera, entre una de las muchas veces que vas a estar en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que tengo el privilegio de presidir. Les mando una felicitación a todos los miembros que han hecho un trabajo titánico. Han estado más de 600 juristas de todo el mundo, apenas se van a cumplir 2 años. Tiene un trabajo arduo y cuando son condiciones ajenas a lo que ha sido la pandemia, más de 70, 80 congresos al año en todo México. De verdad que hacen un trabajo maravilloso y a mí me da mucho orgullo presidir, estar a la cabeza de un organismo con tantos elementos tan valiosos como los que tiene la Academia Mexicana de Derecho. Y bueno, gracias Sheila y bienvenida a la Academia como miembro honorario. Muchas gracias. Me siento un poco mexicana porque mi hijo se acaba de casar con una mexicana. ¿En serio? Y seguramente voy a tener nietos mexicanos. O sea que para mí va a ser un placer. ¿De dónde es? De Guadalajara. Ah, una ciudad preciosa. Yo soy originario de Guadalajara. También es una ciudad hermosísima. De donde, bueno, el mariachi es más bien la zona de Tecalitlán y toda esa zona para Tequila, Jalisco, donde, bueno, que has de haber escuchado. Pero sí, no, he estado ya visitando. Sí. Guadalajara. Sí, se casó ahí. ¡Ay, se casó! Se casó en Puerto Vallarta y después fuimos a Guadalajara. Sí, pero México es muy cercano para mí. Sí. No, claro, y más ahora. Pues qué bueno, Sheila, pues cada vez más cercano ahí con la relación que tienes y muy cercano ahora con tu pertenencia a la Academia Mexicana de Derecho. Un privilegio. Bueno, pues hoy continuamos con una extraordinaria disertación, de veras un tema que nos hace sobre todo reflexionar. Y ahora que hemos estado viendo el tema de las sentencias y muchas cuestiones muy importantes, el tema de la filosofía, las demás ciencias, qué importante es que no seamos tan cuadrados los abogados, ¿no? Y parece que eso es ajeno, como cuando se entra a la carrera y dice, no quiero ver números, o sea, sí, que hay un manejo y una interdependencia muy importante. Pues fue un gusto tener hoy a la doctora Sheila Abed de Paraguay, que fue presidente de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y fundadora y directora ejecutiva del Instituto de Derecho y Economía Ambiental en Paraguay y a la vez presidente de la Alianza para la Conservación de Latinoamérica y el Caribe, ALCA, con el tema el derecho y su función en el comportamiento social. Muy interesante el tema, una disertación que vale la pena, y esta es algo que se plasmó así un pincelazo porque vamos a seguir haciendo algunas cosas con ella. Pues felicidades a nuestro amigo Néstor Caferata, que ha tenido un congreso con grandes amigos y con grandes juristas. Y bueno, continuamos, hoy cerramos esta conferencia de la doctora Sheila Abed y continuamos mañana con la siguiente conferencia en el marco del Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Caferata. Gracias.